Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengo el gusto de poder entrevistar a un académico, un intelectual y un profesor que en lo personal, no solo yo, sino mucha gente admira, tanto por su trayectoria profesional como por todo lo que ha abonado al campo educativo y político en su pensamiento. Tengo el gusto de presentarles al doctor Roberto González Villarreal. Pensaba justamente en este formato de la entrevista, querido doctor, pues presentar tu trayectoria, pero qué tal y con las entrevistas que van encaminadas a conocerte, pues vamos viendo o vamos dejando que tú nos vayas platicando sobre tu trayectoria y cómo fue que te fuiste acercando a lo que hoy eres como en lo personal y creo que muchos pensamos en ello, en un grande. No sé si te parezca. Hola, querido Jair. Como tú quieras. Hacemos lo que tú quieras. Perfecto. Pues, querido doctor, quisiera iniciar esta pregunta, sobre todo van encaminadas estas preguntas a conocer tu trayectoria, tu trabajo. Entonces, quisiera preguntarte, ¿dónde te formaste? ¿Cómo es que comenzó tu trayectoria y tu formación profesional? Uh, ok. Pues yo estudié economía Ok. en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM, allá en Monterrey. Estudié economía allá a mediados de los años 70. Después me vine a estudiar la maestría en economía en la UNAM, que es justamente el enfoque totalmente distinto al que yo conocía en el Tecnológico de Monterrey. Y luego estudié el doctorado también en economía. Soy bastante aburrido en eso. También en la UNAM, ¿no? Uh, y después hice algunas estancias de investigación en algunos lados, que todos las hacemos. Bueno, en esa época se hacían poco, pero ahora ya es más común. Entonces, mi formación es de economía inicialmente, casi podría decirte econometría inicialmente, pero siempre tuve otro tipo de intereses más vinculados con la política y por eso me orienté hacia la UNAM y específicamente mi, mis mayores intereses en el campo de la economía eh, tienen, tenían, tienen que ver con el asunto de, eh, en su momento se llamaba, pero eso era ya en los años 80, se llamaba la intervención del Estado en la economía, y lo que esto tiene que ver con la política económica, y después fui derivando a otras cuestiones relacionadas siempre con la articulación de economía y política en diferentes tipos de explicaciones. Abandoné los modelos econométricos y me fui dirigiendo más hacia eso que llamaba la intervención del Estado en la economía y después a un campo más específico que es el asunto del gobierno, de la economía y particularmente de los gobiernos progresistas o los gobiernos que intentan cambiar los modelos ortodoxos o convencionales en economía. Y eso fue, de hecho, mi tesis de doctorado es sobre el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y algunos trabajos adicionales sobre cosas de economía cubana, economía en, en Chile, etcétera. Entonces, mi campo específico, digamos, mis intereses específicos son los del gobierno, de la economía y particularmente eh, los gobiernos heterodoxos. El gobierno de la economía en términos un poco heterodoxos. En algún momento le llamaron a eso populista, otros ahora le llaman más bien progresistas, pero se intercambian unos y otros. Más o menos esos son mis intereses en el campo de mi formación y cómo esta fue evolucionando. Ok, muchísimas gracias, doctor. Ahora, una segunda pregunta que le quisiera hacer, sobre todo para la gente que nos va a ver en el canal de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, es que durante sus estudios universitarios,
¿cuáles fueron las influencias teóricas que lo encaminaron como intelectual? Es decir, ¿cuáles fueron las que más impactaron en sus estudios? Fíjate que cuando estudiaba en el TEC de Monterrey y estudiaba econometría, me aburría mucho por modelos, los modelos econométricos. Máximo porque en esa época no había como ahora toda la paquetería. Este, en ese tiempo había uno que hacer los programas en la computadora, así, el COBOL y el ALGOL y todo ese tipo de cosas, el C, etcétera. Entonces uno tenía que hacer el modelo econométrico y aparte tenía que hacer el modelo para que corriera en la computadora. Y después había que buscar los datos, no es como ahora que hay mucho que ya está. Yo me aburría mucho con eso, me aburría enormemente, pero después entendí que es una excelente formación por el rigor de los datos, por tener que estar comprobando la información una y otra vez, por el compromiso que tiene uno no solamente con los datos, sino también con el efecto que estos puedan tener. Eso me interesaba muchísimo desde siempre. Pero después mis intereses fueron cambiando. De hecho, desde que estaba en el TEC, fueron cambiando porque yo al mismo tiempo que estudiaba en el TEC, estudiaba economía, digo, estudiaba un poco de filosofía, estudiaba también cuestiones que tenían que ver con psicología. De hecho, terminé psicología, eso casi nadie lo sabe, pero pues nunca me titulé ni nada de eso, porque realmente también me aburrían los modelos conductistas y eso. Entonces, eh, más o menos por ahí andaba. Pero lo que más me interesaba era, y por eso me fui a estudiar a la UNAM, era conocer el campo completamente contrario del pensamiento económico, que era el asunto del marxismo. Y entonces me fui derivando hacia eso y tuve grandísimos maestros en el análisis marxista, como por ejemplo eh, Rui Mauro Marini, un grandísimo intelectual brasileño, también eh, otro intelectual boliviano que se llamaba René Zavaleta, Jean-Pierre, mi maestro, que fue mi director de tesis, Pedro López, uno de los fundadores del análisis del capital en la Universidad Nacional. Eh, Otros maestros también ligados a ellos fueron, por ejemplo, Sergio La Peña, un autor un historiador económico, tiene un libro importante sobre la formación del capitalismo en México. Esos fueron como mis maestros iniciales en el estudio, digamos, del marxismo. Y dentro de ello, pues siempre me orienté mucho a lo que tenía que ver con eh, el análisis marxista de la crisis, y en esto mi corriente siempre estuvo ligada con Rosa Luxemburgo. Ahora ya casi no se estudia eso, pero es una pena porque sí tenía una autoridad tremenda. Y más o menos con ellos. Después, en los años siguientes, estuve muy influido por mis estudios de la relación entre el Estado y la economía. Entonces estuve muy, muy, muy involucrado con una corriente que se llama la Escuela de la Derivación del Capital, que trata de derivar todas las categorías políticas a partir de las relaciones de evolución capitalistas. De hecho, mi tesis de maestría es una tesis bastante densa sobre eso, cómo el Estado podía derivarse de las categorías fundamentales de la crítica a la economía política. Imagínate, desde la categoría de mercancía aparecía el Estado. Estaba yo medio loco en esas épocas, muy preocupado por cuestiones teóricas muy densas, este, y por ahí estuve trabajando un buen rato. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A partir de aquí, otra pregunta que le quisiera realizar es, ¿cuándo, en algún momento de su vida y por qué usted decidió encaminarse al mundo educativo, o sea, acercó más a ser académico en la Universidad Pedagógica Nacional? Bueno, como siempre, en estos casos tienen un par de vertientes explicativas o que yo trato de entender. Una es que yo siempre quise trabajar en la universidad. O sea, yo nunca anduve dudando, yo
nunca tuve otro tipo de trabajos. Yo siempre dije que iba a trabajar en la universidad y escribir libros. Eso es lo que yo quería hacer desde chavito. No sé por qué, no me preguntes. Yo soy de un pueblo del norte de México donde créeme que nada de esto es normal ni accesible, ¿no? Así es que no sé por qué, pero yo siempre dije eso y hasta la fecha lo he cumplido. Eso es por un lado. Por lo tanto, mi vinculación con el campo educativo es, digamos, desde vocación. Es vocacional más que nada. ¿En qué momento se convirtió en profesional? Cuando salí del TEC, este, había que trabajar en algún lado y me conseguí un trabajo también totalmente accidental en la Universidad de Tamaulipas. Y ahí di clases de economía a no economistas, lo cual es bastante interesante. Y luego cuando terminé la maestría, a principios de los años 80, pues de repente ya no tenía beca y había que trabajar. Entonces faltaban unos meses para terminar la beca y la maestría, un par de meses, no más, un par de, varios meses. Y un domingo estaba viendo el periódico, que en ese tiempo se llamaba Uno más Uno, y había una página enorme, una página completa de concursos de oposición de la pedagógica. Y había uno que era como para mí, que era como economía para no economistas, ¿no? Y entonces dije, yo ya tengo experiencia, tenía 3 años de experiencia en la educación superior, para no economistas. También había trabajado en la UNAM, en la Facultad de Economía, pero ese me quedaba muy bien. Y luego, además, era una universidad nueva, pero, y además, en ese momento, era una de las universidades mejor pagadas. Entonces, presenté el concurso, un concurso, te digo, enorme. A mi plaza se presentaron cerca de 600 personas, según me dijeron. No tengo forma de comprobar eso. Pero sí, mucha gente. Eran grandes concursos que se hicieron todavía en 1981. Y pues entré a la Universidad Pedagógica y ahí me quedé. Ya después ya no fue un asunto, te decía, interés en educación superior, un concurso de oposición, eh, y luego ya fue un asunto de compromiso intelectual y compromiso político, ¿no? El compromiso político era importante para mí, porque imagínate, alguien que venía de economía para no economistas, y trabajar con profesores y directivos del sistema educativo era demandante e interesante. Entonces ya no solamente era un asunto de trabajar en la universidad pedagógica, sino también era un asunto de involucrarse en las luchas políticas del magisterio. Entonces sí me quedé en la pedagogía. Tuve opción de irme 3 veces, tuve 3 ofertas fuera, pero siempre tenían que ver o los amigos o el compromiso político. Entonces, por eso me quedé en la pedagogía. Muy bien, doctor. Interesante. Ahora, a partir de su vida como académico, lo que nos ha estado contando, eh, ¿qué líneas de investigación son las que usted ha trabajado? Ya. Pues la primera tiene que ver con el asunto ligado a mis intereses en economía y este que te comentaba de las relaciones entre el Estado y la economía. Entonces fue relativamente fácil cambiar de economía en educación y las relaciones entre la economía, la educación y el Estado era prácticamente ligado. Entonces tenía fundamentos, digamos, teóricos para hacerlo, lo que me faltaba era el campo pedagógico. Entonces, ¿tú cómo me relacioné? Inmediatamente con las políticas educativas primero y luego con las reformas educativas. ¿No? Ese fue mi campo inicial. O sea, y desde hace mucho tiempo que trabajo justamente eso, las reformas educativas. ¿No? Y en México, particularmente desde el 93 hasta la actualidad, eso es lo que vengo trabajando. Diferentes etapas de la reforma educativa. Y más esto que llamamos, y es lo que nos ha relacionado a ti y a mí, la reforma educativa neoliberal, que desde que se presentó en 2012 se ha convertido en una suerte de modo de vida, porque formamos un colectivo de investigación
sobre la reforma educativa y seguimos diferentes aspectos de la reforma educativa neoliberal en México desde 2012 hasta la fecha, en sus diferentes etapas, ¿no? Hemos publicado muchos libros sobre el tema de investigación, pero también de divulgación, que es un aspecto que nos importa mucho, por lo que te comentaba antes, ¿no? No solamente hay que hacer libros de investigación para que los lean los colegas, que tampoco leen mucho, sino libros que se involucren con lo que podríamos llamar las disputas cognitivas, ¿no? Es decir, cómo los maestros conciben su trabajo, sus problemas, sus demandas y sus luchas. Eso nos parece muy importante, por lo tanto hacemos también trabajos de incidencia cognitiva, vamos a llamarle así. Ese es uno de los temas de investigación que más me importan, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no? Y de ahí, por lo tanto, el trabajo con la pedagogía ya no puede estar más relacionado y más ligado con eso, ¿no? Pero fíjate que también, por diversas razones, me involucré en el asunto de la violencia escolar. Y eso fue por la influencia de uno de mis maestros en el análisis marxista de la economía y de la sociedad, que se llama Pierre Salama, que estudiaba también este asunto de la economía y la violencia. Entonces, tenía eso pendiente y trabajé un buen rato sobre la violencia escolar, particularmente cómo se configura como problema político y de política educativa, cuáles son las formas de atención, de conceptualización y de tratamiento de la violencia escolar. Hay algunos libritos por ahí sobre el tema, unos articulitos, etcétera. Entonces, ese es otro de los temas que me interesan. Y el otro tema que me interesa muchísimo, por lo que ya he comentado, es el asunto de los movimientos en educación. Y más que en educación, en general los movimientos en el capitalismo cognitivo me parecen muy importantes. Y una deriva por ahí, que es en el caso particular del movimiento LGBT, ese también. De hecho, mi último libro sobre eso. Y por un acontecimiento de la universidad, porque otro día tendríamos que comentar, la niña, me interesó mucho el asunto de la educación laica. Ese es un tema muy importante que creo que cada vez se va a volver más importante, sí, pero aunque es recurrente. Entonces también, digamos que esos son mis temas importantes. Reformas educativas, violencia escolar, el asunto de los movimientos sociales, educación laica y otro que no tiene que ver directamente con educación es el asunto de la desaparición forzada. Ese es un tema que a mí me importa mucho porque viene desde mis épocas de militante, jovenzuelo de 17, 18 años. Siempre me quedó, ese es uno de los grandes movimientos, no solamente de derechos humanos en México y en América Latina. Y entonces he escrito dos libros sobre eso y algunos artículos. En estos días, pues tú sabes lo que sucede en México, pues más regreso, aunque no quisiera regresar a eso, regreso a esos temas, la desaparición forzada. De hecho, eso no, casi me citan, donde más me citan es en desaparición forzada y en las cuestiones de reforma educativa. Perfecto, doctor. Y bueno, a partir de todo lo que nos está comentando de sus líneas de trabajo, la siguiente pregunta que sería interesante que nos compartiera sería, ¿cuál considera usted que es su mayor aportación al campo educativo, particularmente desde las líneas que usted ha trabajado? Pues yo creo que lo que tiene que ver con estas tres cosas que te decía, ¿no? Nos, hemos desarrollado un modelo de análisis de las reformas educativas, particularmente la 2012 en adelante. No es solamente una cuestión de interpretación, sino un modelo de análisis
de las reformas educativas que nos llevó a un par de cuestiones importantes. Creo que son importantes. Una es que en México todo, todos los académicos que tienen incidencia política y que apoyaron la reforma de Peña Nieto en el año 2012-2013, tienen su propia lógica, ellos tienen su propio modo de entenderlo, hay que entenderlos para poder establecer una posición crítica frente a todos ellos. Pero también hay que analizar el modo como se critica las reformas educativas, desde en este caso de la izquierda particularmente, o de cierta versión de la izquierda. Y una de las cosas que encontramos con este modelo de análisis que te cuento es que la reforma educativa estaba mal comprendida desde el punto de vista crítico. La crítica era muy desfasada. Los críticos, los asesores de los movimientos magisteriales estaban equivocados porque creían que la reforma educativa de Peña Nieto y del Pacto por México era una reforma, decían, laboral, parcial, disque educativa, incluso le decían así, disque educativa. Y había ejemplos ahí de académicos bastante famosos sobre el tema. Nosotros lo que vimos es que esa era una versión completamente errada. La reforma de Peña Nieto era una reforma no solamente bien construida, sino muy compleja, que involucraba aspectos sí laborales, sí administrativos, pero que en la reforma constitucional, que es la que eh, fundamenta todas las demás, se encuentran muchos elementos que van a llevar a que haya cambios presupuestales, cambios en la ley de coordinación fiscal, cambios en los modelos de distribución del presupuesto, ¿sí? Aparte de cambios en el currículum, que eso se vio al final, pero estaba pensado desde el principio. Cambios en la organización escolar, ¿sí? Cambios, que es uno de los más que decía, en la subjetividad, y es un tema que te va a interesar mucho. Cambios también en los contenidos. Es decir, no desde lo curricular hasta lo financiero, desde los cambios en la organización escolar hasta los cambios en, en la formación docente. Entonces, todo esto, pues, digamos que es una reforma muy compleja y que estaban equivocándose en el modo de concebirla. Y nosotros decíamos que, bueno, escribimos varios libros sobre el tema, pero hay uno muy grandote que se llama Anatomía Política de la Reforma Educativa, en donde mostramos cómo es una reforma muy compleja, ¿no? Muy radical, ¿no? Y que se proponía ni más ni menos que cambiar los fundamentos del sistema educativo sobre bases neoliberales. Y para eso teníamos que establecer más o menos bien qué era eso. Entonces, eso lo hicimos. Lo importante de esto era que advertimos que luchar contra esa reforma era más complejo, porque si solamente se quedaban con uno de los aspectos, que era lo que llamaban la evaluación punitiva, y esto es una evaluación que podía llevar a la separación del profesor del trabajo, si quitaban esa evaluación, toda la reforma iba a continuar. Y eso es exactamente lo que pasó en 2019 con la reforma de la 4T o de Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita, es decir, el día de hoy, martes, hace unas horas, estaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación negociando con la presidenta de la República y una de las demandas es abrogar la reforma neoliberal AMLO Peña Nieto. Es decir, justamente lo que estábamos advirtiendo y diciendo. Creo que esa es una de las ventajas de elaborar un modelo de análisis que te permita no solamente comprender lo que está pasando ahorita o en el momento, sino advertir las posibilidades, que eso es lo que pasó ahorita. Esa es una de las cosas que más nos ha importado, ¿no? Y cosas similares han pasado. A mí, en el caso de la desaparición forzada, me parece
importante establecer una cuestión que es que la desaparición forzada se produce, no es una cosa que sucede. Y que la clave de la desaparición forzada es la producción de incertidumbre. Por lo tanto, es una tecnología y es una tecnología compleja, etc. Esa es otra cuestión. Y en esto, pues tendría que decirte que las líneas de continuidad que hay en los diferentes temas que trabajo, sí, podrían tener un nombre, que es ¿no? un nombre que ligado a, bueno, ligado a Foucault en este caso, a Michel Foucault y a todo el asunto de la gubernamentalidad, etcétera. Entonces, esto es más o menos lo que fue, ¿no? Entonces, quizá me quedé corto al decirte, cuando te expliqué lo que hacía y cuáles eran las influencias históricas, pero lo que pasa es que a mí me interesa más la gubernamentalidad, la analítica del poder, en Foucault, todo eso, como posibilidades de análisis para casos concretos, no para estar comentándolo, ¿no? Por lo tanto, yo comento un poco los autores, sobre todo de hace como unos 20 años. Trabajo menos a los autores que a los problemas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. A partir de lo que usted nos comparte, y sobre todo viendo o analizando sus respuestas, yo le quisiera preguntar, desde que usted inició su vida académica, eh, ¿ha cambiado su forma de pensar en cuanto a las influencias teóricas? Es decir, si actualmente ha habido otro pensamiento u otras teorías que han cambiado o que han impactado en su forma de ver y de pensar al mundo, a la realidad. Yo sigo pensando que eh, eh, las vertientes materialistas, en el caso de muchas de las derivas marxistas, pero no las del siglo XVIII ni perdón, del XIX, del XX, sino más bien las más recientes, que tienen que ver con el capitalismo cognitivo, que tienen que ver con cuestiones de este tipo, son muy relevantes, ¿no? Con el biocapitalismo, etc. Entonces, todas las vertientes marxistas por ahí que tienen que ver con el análisis materialista de la sociedad siguen siendo fundamentales para mí, ¿no? La otra cuestión es que a mí me importa mucho, mucho, mucho el modo como se ejercen los poderes. Por lo tanto, Foucault todavía tiene mucho que decirnos. Pero en un caso y en el otro, hay que someterlos, ¿sí? Hay que someterlos a la criba de la realidad. Es decir, me interesan mucho menos los autores que los problemas. Si te has fijado, a mí te he hablado de las reformas educativas, de la desaparición forzada, de los movimientos sociales, y no de los autores con los cuales analizar estos casos, ¿no? Yo creo que los grandes autores uno los utiliza, ¿no? Y al utilizarlos en campos concretos, ves también sus límites, ¿no? Creo que, por ejemplo, el análisis Foucaultiano del neoliberalismo cojea, cojea de muchos lados. ¿Cómo lo vemos? Pues en el análisis concreto de problemas. En el caso de nosotros, tanto la desaparición forzada como las reformas educativas, ¿no? Se queda muy corto Foucault en el análisis de las reformas neoliberales, tanto en la versión de, no sé, de Stephen Bolt como de Popkewitz, o de ellos se quedan muy, muy cortos, ¿no? Entonces creo que a los autores hay que usarlos y hay que machacarlos, ¿no? Y no hay que hacer nunca, me chocan los títulos que dicen, que dirían algo así como, por ejemplo, un análisis del obradorismo, ¿no? Desde la perspectiva gramsciana. Eso me parece muy escolar, ¿no? Me interesa más el obradorismo o la reforma educativa constitucional en la 4T como problema que como ocasión para estar este, poniendo a prueba
teoría. Yo creo que eso está bien en las escuelas, está bien para los que hacen alguna tesis o algún trabajo, pero ya en el trabajo de investigación quiero, quiero mantener la soberanía de los problemas y no la primacía de los autores. Pero Interesante, doctor. Ajá, no, no, está ok. bien. Y a partir de este último que nos dice, doctor, y a partir de todo eso que nos está pensando, menciona justamente a los estudiantes, bueno, a los trabajos de investigación. ¿Usted qué le recomendaría, particularmente usted como académico, como investigador, a los estudiantes que se están formando, particularmente en el campo educativo? ¿Qué les recomendaría? Estudiar, estudiar muchas disciplinas además de la pedagogía. Cuando los pedagogos, y me tocan muchos, ¿no? O los psicólogos, se acercan a problemas que los exceden, por ejemplo, violencia escolar. La violencia escolar de repente pareciera ser un tema de los psicólogos o de los sociólogos o de los antropólogos. No, es un problema que tiene que ver con la política y la constitución política de la sociedad. Al final de cuentas, la policía es eso, es de cómo vivimos juntos y cómo la violencia escolar forma parte de los procesos educativos. Parecería ser que está fuera de su comprensión. Entonces, yo les recomendaría mucho, ¿no? Acercarse a otras disciplinas, ¿no? Esa es una de las cosas que más se observa en los trabajos en educación, ¿no? Eso pasa hasta en los grandes académicos, ¿no? Hay pedagogos que escriben libros sobre neoliberalismo y uno los lee. Fíjate, valdría la pena que hubieras dedicado un poquito de tiempo a leer más sobre estas cosas que llaman neoliberalismo. No, no pensar que es una cosa catastrófica. No, es una racionalidad gubernamental, ni menos, ni más ni menos. Calma, tranquila, pero como no tienen esa formación, entonces dicen muchas barbaridades, ¿no? Todos decimos barbaridades en algún momento, pero vale la pena, vale la pena. Yo te recomendaba a ti, por ejemplo, tienes que meterte, si te interesan los análisis de neoliberalismo, la formación docente, no te queda más remedio que en algún momento tomar que sea un diplomado en economía, para que puedas entender de qué va eso. Marxista. Alguna vez di clases en una universidad, me invitaron a dar clases sobre economía de la educación, pero eran puros pedagogos. Y a la segunda sesión, una de las chicas estaba histérica. Y lo que decía es que, ¿cómo tenían que ver eso? Si a ella lo que le interesaba era la filosofía y los fines de la educación, etcétera. Y tú, fíjate, es una cosa tan elemental. ¿Cómo crees que se definen los aprendizajes significativos? ¿Quién crees que los define? ¿Cómo se define? Pues resulta que el Banco Mundial está ahí. El Banco Mundial, ¿por qué? Y hay toda una razón, hay toda una racionalidad en eso. Entonces, no la van a poder entender si no tienen una formación un poco más amplia. Entonces, bueno, será por mi formación y por el tipo de temas que yo trabajo, etcétera, pero hasta en las reformas curriculares se ven estas cosas, ¿no? Y creo que eso falta mucho. Entonces yo les recomiendo siempre, no te quedes con Piaget nada más, ¿no? Dale una vueltecita, dale una vueltecita a los economistas de la educación o a los políticos de la educación y encontrarás cosas muy interesantes. Muy bien, doctor. Y yo testigo de esa formación que usted nos recomienda. Eh, para finalizar, doctor, en virtud también de los tiempos con los que contamos, me gustaría preguntarle finalmente si hay algo que usted quisiera compartir con la audiencia que va a ver el video aquí en Aidu. Entonces quería preguntar algo que usted quisiera
mencionar, que quisiera compartir con nosotros y con la audiencia. Bueno, yo tengo desde hace muchos años, participo regularmente en los congresos de la AIDU. La última vez fue con un trabajo sobre la violencia escolar, justamente, donde me hacía preguntas incómodas, ¿no? Y las preguntas incómodas, fíjense, en México y en general en el mundo, la violencia escolar se convirtió en un problema de política educativa, vamos a decirlo así, en cursos de acción sistemáticos para intervenir sobre un problema específico a finales del siglo XX, 95, por ahí. Y en México un poquito más tarde, pero más o menos es la misma época. O sea que ya tenemos alrededor de 30 años con problemas de política, con problemas de violencia en las escuelas. Hay investigaciones, ahí está, bueno, ahora ya casi modificó un observatorio internacional, ahora cambió ya de nombre pero, y de objetivos, pero bueno, hay, hay investigaciones sistemáticas, hay corrientes, hay trabajos hechos en economía, ya está una de las líneas sobre violencia escolar, hay estados de conocimiento, ¿no? Hay recopilaciones de buenas prácticas, y la violencia escolar sí, ¿verdad? Cuando no se pensaba, existía con y se demandaba visibilidad y eh, conceptos y estrategias y técnicas y instituciones, en fin. Pero ya tenemos 30 años y eso continúa. Yo llegué a decir en algún momento que el objetivo de las políticas contra la violencia escolar no era acabar contra la violencia, sino administrarla. Por supuesto, dos o tres se escandalizaron con eso, pero ¿por qué? ¿Por qué después de 30 años la violencia escolar parece que no disminuye en ninguna de sus formas? Ya sabes que es una multiplicidad, ¿no? Y seguimos repitiendo los modos de comprensión, los conceptos, las estrategias. Yo creo que tendríamos que preguntarnos de otro modo, empezar a preguntarnos de otro modo, porque ¿qué es eso de que ya tenemos 30 años pensándola de un modo y sigue repitiéndose? Pero pasa lo mismo en cuestiones como, por ejemplo, la desaparición forzada. Pasa lo mismo en otros campos. En otros campos. Esto de que no teníamos conceptos, no teníamos estrategias, no teníamos modelos. Ya los tenemos y el problema sigue igual o se ha aumentado. ¿Qué pasó ahí? Parecería ser que estamos administrando los problemas y no resolviéndolos. Entonces, creo que a mí lo que me interesaría siempre, creo que para eso estamos en las universidades, es para interrogar nuestras formas de pensamiento, nuestros mismos conceptos, nuestras teorías, nuestras recomendaciones de política, a la luz de los hechos. Creo que es lo que me interesaría. ¿Cómo podemos pensar de otra manera una vez que vemos que los problemas no se resuelven y que seguimos repitiendo las formas de comprensión y de atención, ¿no? Por eso a ti y a todos los demás siempre estoy insistiendo, y a mí, podemos pensar de otra manera. Y, y a partir de qué podemos pensar de otra manera, a partir de los problemas actuales y de las formas de resistencia, por eso me interesa en los movimientos sociales. En fin, por ahí. Doctor, pues no me queda más que agradecer la entrevista, este diálogo, y agradecer también pues el tiempo que nos ha ofrecido para conocerlo un poco en su trayectoria académica, sus temas de interés, que bien como nos decía, ha insistido mucho, ¿no? En estas formas de pensar, de interrogar, de cuestionarnos constantemente. Entonces, para mí, pues es un placer. Yo fui el testigo de toda su formación y cómo nos exige estar constantemente formándonos. Y sin más, pues le agradezco mucho la entrevista. La Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, también se lo agradece completamente. Y pues qué gusto, ¿no? Que nos lo haya otorgado.
no sin recordar que esta entrevista pues va a aparecer en el canal y de verdad muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti, Yalis. Un abrazo. Gracias, doctor.